Hola, bienvenidos a nuestro podcast Dialogando con DG. Nos alegra muchísimo que este primer episodio haya tenido tanta acogida, que les haya gustado y podamos conversar de estos temas que para nosotros como personas normales y no psicólogos son temas difíciles y son temas complejos. Hoy también tenemos de invitada a nuestra psicóloga Camila Chirán. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola David, estoy muy bien y nuevamente agradezco la posibilidad de participar en este espacio. Creo que el primer episodio fue todo un éxito y aquí estamos para darle continuidad a esta iniciativa. Bueno, entonces comencemos con un corto resumen para que ustedes puedan recordar muy bien de qué hablamos en el primer capítulo. En el primer capítulo hablamos sobre la diferenciación de términos entre suicidio, ideas suicidas e intentos de suicidio. Cami nos explicaba muy bien sobre todas estas términos, sobre esta terminología que para nosotros los no psicólogos son como ideas o son cosas que las personas o nosotros en algún momento hemos tenido. Luego pasamos a hablar un poco sobre la población de riesgo, sobre que existía de alguna manera como una tendencia a que las personas que consumían alcohol o que consumían algunas sustancias alucinógenas presentaron un mayor riesgo. También hablamos un poco sobre las señales de alerta. Vamos a comenzar preguntándole a Cami, ¿cómo está? Cami, ¿cómo estás? Bueno, hoy estoy muy enérgica, estoy muy bien y súper abierta para seguir hablando sobre el suicidio, pues que es un tema tan delicado y que decíamos la vez pasada que de cierto modo genera temor en la sociedad hablar sobre esta temática. Entonces estoy súper disponible y con muchas ganas de arrancar este episodio. Sí, es que justamente antes de comenzar con la caña, con lo que nos corresponde en este episodio, me sorprendió mucho que personas muy jóvenes, los compañeros del colegio de mi hermano, me hacían preguntas que yo decía, Dios, yo a esa edad no pensaba en este tipo de cosas. Me hacía pensar en que nosotros como sociedad en unos añitos hemos avanzado muchísimo. Los jóvenes tienen como más apertura a estos temas. Y una pregunta muy Sí. interesante que me hacía una niña y quiero que comenzamos como a romper el hielo con esa. Ella me decía, ¿las personas que se suicidan son valientes o son cobardes? Bueno, la respuesta que siempre va a dar una persona que ha estudiado psicología es depende, desde donde se vea. Entonces depende de la perspectiva que analice eso. Algunas personas lo verán como una valentía, el hecho de quitarse la vida, bueno, otras en cambio dirán que es una debilidad o bueno, sí que es como algo que, digamos, lo hace una persona que no enfrenta su realidad. Yo lo que te diría es que a veces es fácil juzgar y decir, no, pues porque tú con todo lo que tienes o con la vida perfecta que llevas, ¿por qué vas a pensar en la muerte? Si no te hace falta nada, tal vez no económicamente o tal vez pienso que tampoco emocionalmente. Y entonces entramos a juzgar. En realidad, digamos que el trasfondo del suicidio va mucho más allá. Entonces, no es solamente como una cuestión de normalmente esta es una decisión que se ha pensado mucho. El suicidio es algo que normalmente las personas planean y meditan desde mucho tiempo atrás y por eso la vez pasada hablábamos de señales de alerta. Pero entonces no creo que se trate como ni de valentía ni de debilidad, sino es más bien un problema de salud pública que no es tan fácil como digerir o hablar de él. Entonces implica hacer un análisis también de las situaciones de vida, de los recursos o las herramientas personales con las que cuentan las personas. No todos afrontamos lo mismo de la misma forma. También pues tiene que ver con otras implicaciones que, por ejemplo, algunas personas diagnosticadas con depresión, entonces van a tener mayores tendencias. O sea, implica un análisis muy fuerte antes de entrar a decir si es valentía o es debilidad. Yo pienso que es algo mucho más complejo de definir. Aportándole un poco a tu respuesta, Cami, yo siento que es muy complejo definir las acciones de una persona como valientes o cobardes. Termina siendo muy complejo porque puede ser que la persona lleve sufriendo con estas ideas suicidas por muchos años o puede que la persona realmente nada más tenga un problema, yo digo nada más, tratando de minimizar un poco de pronto el elefante en la habitación, Uh -huh. pero
es complejo, o sea, es que es muy complejo llegar a definir una decisión de las personas como valiente o cobarde. ¿Quiénes somos nosotros para definir que algo es valiente o algo es cobarde? ¿Quiénes somos nosotros para definir? Porque recuerdo que en los años 50 o antes, la verdad no recuerdo bien en qué año fue que las mujeres comenzaron a usar jean y unas personas decían, es que son fufurufas, son prostitutas, ¿cómo se les ocurre usar jean? Entonces, Sí. o sea, son cambios de paradigma y son cambios de perspectiva que uno no puede decir como que es que la persona que está usando jean es valiente o es cobarde al no querer usar falda o no querer mostrar sus piernas. No, cada persona toma sus decisiones de acuerdo a lo que ha vivido y de acuerdo a lo que consideran que está bien o está mal. Yo sé que nuestros oyentes dirán, pues, ¿qué voy a comparar el suicidio con que una mujer se ponga jean o no? Sino que estoy tratando de normalizar este tema para que las personas podamos hablar y se pueda crear esta discusión en nuestras familias, como que, oye, de alguna manera tú te sientes bien, estás bien, porque en nuestras culturas yo creo que no es tan normal que nos preguntemos, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo estás hoy? Pero en serio, cuéntame cómo estás hoy. ¿O qué Exacto. opinas vos, Camila? Sí, y normalmente las preguntas de cómo estás se han hecho tan superficiales que respondemos bien y tú casi que por inercia. Entonces nunca vamos al fondo de cómo en realidad nos sentimos y pienso que eso es algo muy de la sociedad occidental, porque la oriental digamos que maneja un tema de las sensibilidades distinto a nuestra sociedad. Entonces digamos que nosotros los occidentales estamos mucho más, no sé cómo decirlo, omitimos nuestras sensaciones, nuestras emociones, entonces es algo que pasa a segundo plano y estamos pensando siempre en términos de productividad, de lo que hacemos y no de lo que sentimos. Entonces, cuando nos preguntan cómo estás, respondemos con algo muy superficial y pienso que es algo que podemos mejorar. Claro, Cami, siguiendo de pronto un poco esta línea y tratando de entrar ahora hacia el tema, ¿qué pasa cuando alguien se suicida? O sea, lo descuidamos, nosotros como familia se nos olvidó preguntarle si estaba bien, se nos olvidó abrir esos campos para que las personas pudieran estar libres y pudiesen hablar sobre sus sentimientos. Bueno, cuando sucede un suicidio, ya sea en nuestra familia o algún amigo o en nuestro círculo cercano, normalmente tendemos a pensar eso, ¿no? Como a buscar culpables. ¿Será que yo pude hacer algo más? ¿Será que yo tuve culpa de cierta forma en esa decisión o yo intervine en esa decisión sin quererlo? Entonces, digamos que es algo muy complejo, pero lo ideal sería no hacerlo, o sea, no buscar culpables, no preguntarse el por qué, sino más bien el para qué y ya seguir, bueno, esto es un hecho inafortunado, no sé, como muy triste, doloroso, pero hay Ujú. que seguir, hay que continuar y antes de estarse preguntando el por qué o las razones que llevaron a la persona a tomar la decisión de su muerte, entonces preguntarnos este evento que nos enseña, qué podemos tomar de esto para nuestra vida de aquí en adelante, o sea, qué podemos, cómo resignificamos esta muerte. Aparte de preguntarse el por qué, también en los familiares o en los amigos de alguien que se suicida, está constantemente las imágenes de la persona fallecida, normalmente quienes encuentran el cuerpo de alguien que se suicidó. Entonces, bueno, antes como de explicar cada uno de estos puntos sobre qué pasa cuando alguien cercano toma la decisión de quitarse la vida, yo quisiera empezar diciendo que es un duelo, o sea, siempre hay que hacer el duelo pues porque es la muerte de alguien que queríamos mucho, que queremos incluso mucho, y hacer el duelo implica pasar por una serie de fases que obviamente implican dolor, que implican en algunos momentos rabia, que en otros momentos va a ser como que no me lo creo, parece que no es cierto, como digamos la muerte de cualquier persona. Sin embargo, algunos suelen preguntar si es que el duelo cuando es por suicidio es mucho más difícil que si es un duelo por una muerte más común o una muerte, digamos, por enfermedad o una, bueno, por otros tipos de muerte. Y la respuesta que yo daría es que efectivamente es algo más doloroso en el sentido de lo que mencionábamos hace unos minutos, porque nos estamos preguntando eso, el por qué esta persona que estaba a mi lado se quita la vida y cómo es que yo estando a su lado no hice nada para impedirlo, o cómo es que yo no pude evitarlo, cómo es que yo no me di cuenta, cómo es que yo no entendí las señales. Entonces, implica, digamos, es algo mucho más difícil, pero se puede hacer la elaboración de ese duelo.
o sea, es algo posible, salir de ese momento y resignificar esa muerte y entender que tiene tal vez, no sé si un propósito, pero sí podemos ponerle una enseñanza o algo a eso como algo más simbólico y afrontar el momento. Entonces, bueno, volviendo al tema, están las imágenes que se repiten de la persona que muere, está también la idea de ¿será que pude hacer algo y no lo hice? Está también ¿qué le digo a la gente cuando me pregunto por qué se murió? Porque eso también es algo que, y a veces es hasta impertinente, pienso yo, que cuando sucede alguien, bueno, se quita la vida en nuestra familia y llega alguien como a querernos acompañar en ese momento doloroso y la pregunta es ¿y por qué? ¿Y por qué lo hizo? Y el familiar tal vez no tenga la respuesta, o sea, yo creería que es la pregunta más absurda, digamos, que se le puede hacer a una persona o a un familiar que ha pasado por esto, porque, o sea, ¿cómo le decimos y por qué? Sí, creo que el por qué no es lo importante en ese momento. Entonces, lidiar con eso, lidiar con los sentimientos de rechazo y abandono, preocuparse por su propio suicidio, decir entonces, ¿será que yo también debería quitarme la vida? Digamos que puede suceder en algunos momentos, sentirme estigmatizada, porque a veces la familia tiende a decir, no, es que tal vez la familia no ayudó, no, es que tal vez esto, bueno, como a juzgar, y bueno, es digamos también un tema muy complejo con el que se tiene que lidiar. Claro, Cami, no solamente es eso, sino que tenemos, yo siento que nosotros como colombianos tenemos el vicio de decir, ay, pobrecito, ay, qué pesar, se suicidó. No sé si a vos te ha pasado, Cami, que estás en una reunión de amigos o estás en tu casa normal y llega alguien y te dice, ay, fíjate que tal persona se suicidó. Yo no puedo creer que la familia sea tan desjuiciada, la familia no le ponga cuidado a ese pobre niño, porque ha pasado, a mi casa han llegado, o yo estoy en la peluquería normal cortándome el cabello, porque sabemos que las peluquerías son como ese lugar en el que se propicia las conversaciones, el chisme, digámoslo como es, el chisme. Las peluquerías, la gente llega, chismosea y se va. O sea, a veces ni siquiera se cortan el cabello, sino que llegan, chismosean y se van. Me ha pasado Es varias cierto, es veces, cierto. me ha pasado varias veces, es más, voy a contar una anécdota. ¿Cómo te parece que una vez yo estaba en una peluquería? No, miento, no estaba en una peluquería, estaba acompañando a una amiga que tiene un negocio de ventas de esmaltes y de maquillaje. Natalie, un saludo. Fíjate que llegó una señora y comenzó a contarnos cómo un señor se suicidó, o sea, cogió la cuerda y se colgó y ¡fa! Y se suicidó. Y la señora tuvo la indecencia de decir que no, ¿cómo te parece Natalie? Porque pues Natalie es amiga de como que la señora era clienta habitual de ella y le va diciendo, no, ¿cómo te parece que es que el señor estuvo ahí agonizando no sé cuánto tiempo y que la familia no fue capaz de ver? Señora, ¿a usted qué le importa si la familia podía o no podía? Señora, ¿usted qué hace contando información que no es ni siquiera de Sí, su familia? Es que es sí, y difícil, además o sea, algo tan delicado. claro, cambio. O sea, imagínate que de pronto Dios no lo quiera, toquemos madera, que algún familiar, vecino, amigo tuyo llegase a pasar eso, llegase a tomar esta decisión y que alguien inescrupuloso llegara y te contara, no, miras que esta persona se suicidó de tal y tal y tal manera, con lujo de detalles. No, ¿qué es esa indecencia? Esto no es Sí. el periódico Extra que uno lo sacó y sale sangre. No, no estamos, o sea, como yo siento, ¿no? Que esos temas uno debería tratarlos Ujú. también con un poquito de tacto y uno debería, De no respeto y sé, ética. como, exacto, uno tratar un poquito, con un poquito de respeto humano por la familia, porque al fin y al cabo esto es un duelo, o sea, no viene siendo muy distinto de que te maten a un familiar y que un familiar tome la decisión de acabar con su vida, porque al fin y al cabo ambos son actos violentos y yo considero que las muertes violentas generan un trauma en uno como familia increíble. Claro, implica una reestructuración, pero sabes que eso también tiene una explicación, el tema de que nos gusten los detalles y hay personas que, lo que tú dices, o sea, hay una familia que acaba de pasar por un suicidio y lo primero que llegan a preguntar es ¿y cómo fue? Y entonces nos puede Exacto. más el morbo. Entonces eso también, la explicación de eso es que nos gusta, o sea, somos sensacionalistas. Lo que decía hace un momento, inhibimos nuestras propias emociones, pero nos interesa chismosear o saber lo de los demás, el dolor ajeno. Entonces estamos ahí queriendo saber detalles, queriendo, ojalá que hayan hecho un video y hay gente que de verdad publica cosas así, o sea, eso circula por las redes sociales y la gente comenta y es como
de verdad, yo diría que no sano, tanto como pues para el grupo familiar o cercano como para nosotros mismos. O sea, saber eso y entender que es información, y por eso lo que decíamos la vez pasada, de que los medios de comunicación tienen que tocar estos temas con mucha sensibilidad y tacto, porque es una cuestión de respeto, es cuestión de ética, y que a veces no todos manejamos la información muy bien. Ojalá nuestros oyentes pudieran ver los gestos que yo hago. Yo creo que Camila no se ríe como para Intento no no reírme. distraerse. Yo sé, porque mientras Sí. Camila hablaba, yo hacía mi gesto de, Dios mío, la gente que piensa, Dios mío, dame paciencia. Yo me rascaba mi cabeza porque, sí, literal, me Sí, faltaba como, nada más Dios como mío, sentarme en perdónalos porque no saben posición y lo que hacer hacen. hombro. Sí, nada más me faltaba eso. Y sí, Camilo, lo que vos decís es muy cierto. A las personas nos encantan los detalles y uno, ¿cómo decirlo de una manera en la que suene bonita? Y a uno no le importa el dolor de ajeno. A uno no le importa si la otra familia está sufriendo o si la persona está, o sea, si nuestros familiares o si la persona que está contando fue víctima. A nosotros no nos importa ese dolor. Yo he experimentado ese tipo de cosas viendo en redes sociales como muchas veces la gente, en vez de ayudar a la persona que está accidentada, coge su berraco celular, por no decir la grosería porque me Exacto. censuran de todo lado, y en vez de ayudar, lo que la gente hace es comenzar a grabar. A mí en ese Sí, es momento cierto. se me comienza a subir como la neura y yo me pongo colorado. Ojalá la gente viera que soy bien pálido, así que yo colorado soy Las bien venitas se gracioso. hinchan. Exacto, yo siento, Cami, las manos me comienzan a hacer así de la ira, porque hasta ya me puse colorado, reviviendo el momento, porque es que a uno le da mucha rabia. O sea, como la gente, en vez de ayudar, la gente saca el berraco celular. No coja su celular, úntese. No sé si de pronto, Cami, has visto Black Mirror. Sí, claro, es una de las series de mis Este capítulo, favoritas que más me gustan. hay un capítulo en Black Mirror en el que hacen que una persona sufra tanto lo que le hizo a la otra persona y lo graban todo hasta que la persona literalmente se le olvida su realidad y se le olvida Ujú. que él fue el que le hizo daño a esa niña o a esa persona. La verdad ya no me acuerdo, hace mucho me lo vi. Pero yo siento que es como esos traumas que la gente... Es que nosotros nos respetamos. Y hablando de traumas, Cami, Total. ¿qué traumas deja que una persona cercana a nosotros se suicide? Porque eso deja trauma, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, claro, implica lo que te decía hace un momento, la elaboración de un duelo que es mucho más difícil incluso que otra muerte en unas condiciones distintas. Entonces, bueno, digamos que algunas personas pueden sufrir un estrés postraumático o eso puede desencadenar, bueno, otros síntomas, aparte de los que ya pues mencioné hace un momento, del sentirse aislados, del sentirse, incluso pueden algunos experimentar episodios breves de depresión y bueno, muchas otras condiciones. Es en esos momentos en los que hay que solicitar ayuda a personas profesionales que nos ayuden a elaborar el duelo o pues que nos orienten, digamos, en ese momento en el que estamos atravesando el duelo. También algunos no necesariamente necesitan una ayuda psicológica o psiquiátrica, sino también espiritual, puede pasar en algunos momentos. Bueno, como depende también de cada persona, ¿no? Lo que le ayude y lo que le sirva en ese momento tan doloroso. Y volviendo un poco a lo que tú me decías hace un momento, sí, sacamos el celular antes de ayudar y es como decía Mario Vargas Llosa, estamos en la sociedad del espectáculo. Entonces todo lo volvemos un espectáculo, todo es entretenimiento y este tema del suicidio a veces también se banaliza así y se vuelve también un espectáculo. Yo he visto muchos programas también de televisión o series, bueno, cosas así en este momento no recuerdo como tal un nombre, pero sí historias de personas que el suicidio es como si fuera un juego o inducen a otras personas mediante los juegos como para, y ojalá que se graben, no sé, hubo un tiempo en el que no recuerdo muy bien cómo era un juego que se llamaba, creo que La Ballena Azul o algo así, que terminaba en eso, o sea que su fin era el suicidio. Y entonces ojalá que es grabándose, bueno, como un espectáculo, como si fuera un entretenimiento más, sabiendo que este es un tema tan delicado porque estamos hablando de la muerte de una persona. Apoyando y aportando un poco a lo que dice Cami, yo me acuerdo en mi época del colegio, yo si mal no recuerdo, tuve una compañera, de ella sí no voy a decir el nombre porque no la voy a quemar así. Confidencial. Sí, no, en ella sí es confidencial, en Natalie sí no hay problema porque a los dos nos gusta el chisme, entonces no hay problema.
Pero en este caso de lo de la ballena azul, yo tuve una compañera en la que ya estuvo metida en ese grupo y es complejo, Cami, porque les hacían autolesionarse y mandar fotos. Eran grupos de Facebook. Ujú, sí. Entonces era muy complejo porque yo me acuerdo que ella comenzó a alejarse de mí y nosotros éramos mejores amigos. Entonces ella comenzó como a alejarse un poco de mí y lo que yo comencé a hacer fue, oye, Pepita Pérez, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo te sientes? En ningún momento yo le hablé de psicólogo, en ningún momento yo le hablé de un profesional en el tema, sino Ujú. que cada persona, como nos explicabas hace ratico, cada persona tiene su manera de afrontar la vida y hay personas que realmente no les gustan los psicólogos y pues qué mal, porque pues son, si vos tenés un problema médico, vos vas al médico. Si vos tenés un problema mental, se supone que deberías ir a donde un profesional de salud mental, que en este caso son los psicólogos, y en caso dado que Ujú. requieras medicamento o requieras ayuda más, ¿cómo se dice, Cami? Cuando uno necesita ir al psiquiatra, más... Principalmente el psiquiatra maneja ya cosas de medicación. Un psicólogo no Ujú, puede, pues los psicólogos estamos limitados para medicar porque no hemos estudiado medicina, entonces tenemos cierto exacto. desconocimiento en esa parte. El psiquiatra, en cambio, sí tiene que ver con medicación y cuando ya necesitan estabilizar a una persona, por ejemplo, hospitalizarla o instalarla, no sé, en un hospital psiquiátrico, entonces ahí ya es distinto. El psicólogo es más de acompañamiento en los momentos, es más de orientación, de permitir la reelaboración. Claro, el psicólogo viene siendo como esa persona que nos ayuda en nuestras, como en nuestros momentos en los que no estamos muy bien. Viene siendo como, extrapolémoslo a la medicina, el psicólogo viene siendo como el médico general, el primer acercamiento que tenemos a algún problema de salud mental, porque siento que al fin y al cabo los psicólogos también pueden decir, no, es que esta persona tiene depresión y lo que necesita es medicación, entonces remitámoslo a psiquiatría. En este caso, el psiquiatra viene siendo... Exacto. El psiquiatra es un especialista, realmente, en el Sí, campo de la sí, sí, medicina y sí, en el sí, campo sí, sí. mental, es un especialista. Sí, igual es un complemento, ¿no? Muy, muy buen complemento. De hecho, el psicólogo no trabaja solo. Pues lo ideal sería que no trabaje solo, sino que también esté con otras áreas. Entonces, lo que te decía hace un momento, pues puede que una persona esté en psiquiatría y necesite también estar en un acompañamiento psicológico, pero también necesite estar en algún acompañamiento espiritual, necesite también incluso el ejercicio, a veces fortalece muchos procesos mentales, el bienestar emocional. Entonces, bueno, o sea, como somos multidimensionales como seres humanos, entonces no todo se reduce a la psicología. Cuando estamos pasando por un momento difícil también es necesario complementarnos con otros campos, con otras disciplinas. Claro, Camilo, lo que decías al respecto del ejercicio es muy importante también porque el ejercicio nos va creando hábitos y esos hábitos nos ayudan como a despejar un poco la mente y a tener ideas más luminosas, más bonitas y que no todo sea como oscuridad en nuestra vida o el hecho de practicar deportes que sean en grupo. Ujú, sí. Es que el deporte es una cosa genial, o sea, ojalá todos practicáramos deporte de alguna manera, o sea, fuese fútbol, fuese natación, fuese salir a correr, Sí, fuese en su casa, el deporte nos ayuda. no necesariamente tiene que ser un gimnasio, como que vayamos a algo así, porque a veces es como la idea que tenemos, no, no necesariamente podemos hacer ejercicio en casa. Algunos, por ejemplo, yo no soy tanto de hacer ejercicio y menos en esta cuarentena, creo que no fui de las afortunadas que fortaleció ese hábito, me dediqué a comer más que a hacer ejercicio, pero a mí me gusta muchísimo el teatro, por ejemplo, entonces, y a mí el teatro me permite expresarme, me permite manejar mis emociones, entrar, interactuar. Hay algunas personas que el baile o la danza les ayuda muchísimo como emocionalmente, también a socializar. Y de hecho mi enfoque clínico como psicóloga es el humanista. Y desde el humanismo creemos que en el cuerpo se manifiestan todas nuestras emociones. No hay como una separación como antes se creía que cuerpo y alma son dos cosas distintas, sino que somos una unidad. Y entonces si yo emocionalmente soy distante, no, y esto recuerdo que una profesora terapeuta nos contaba esta historia de una persona, de un hombre que no lograba
tener relaciones estables. Entonces duraba un mes y ya terminaba. Y era muy torpe en su relacionamiento. Entonces ella se lo llevó a clases de baile y en clases de baile a él, claro, a él le costaba, él no seguía el ritmo, él pisaba como 25.000 veces a su pareja mientras bailaba, pues porque era muy torpe en sus relaciones. Pero al empezar a bailar, soltarse, fluir, también emocionalmente empezó a establecer mejores relaciones o contacto con los demás. Entonces todo está muy ligado porque precisamente lo que te decía, somos multidimensionales. Claro, es que nosotros somos una unidad, o sea, las personas que aún hoy en día de pronto tienen esa creencia de que pues nada más o fortalecemos una cosa o la otra, no, nosotros somos una unidad. Desde la biología nos han enseñado y yo creo Exacto. que es muy normal el hecho de poder entender de que es muy básico, Cami, si vos no respirás, vos no vivís y si vos no respiras bien, vos no dormís, lo que afecta a otras cosas, lo que entonces todas estas cosas, toda esta cadenita se va haciendo más grande, se va haciendo más grande y nos va haciendo ver y nos va haciendo poder entender que realmente somos una unidad, somos los unos necesitamos de los otros. La sangre necesita oxígeno para poder oxigenarse y poder ser mejor. Lo mismo que los músculos necesitan ejercicio para podernos mantener y para podernos sostener. Todo es una unidad. Entonces, yo siento que este tema del suicidio, o sea, nadie de un día para otro va a decir, hoy es el día en el que yo me voy a suicidar porque se me dio la gana. Yo creo que ese caso es rarísimo. No faltará, porque la excepción a la regla nunca falta. Pero yo siento que es muy raro que una persona de un día para otro diga, yo ya me quiero morir. Siempre es como un conjunto de acciones, es como la bolita de nieve que va bajando de la montaña y va bajando y va bajando hasta que es una avalancha que acaba con todo y arrasa con todo. Sí, y también lo que, bueno, digamos, si yo fortalezco, empiezo a trabajar en mi cuerpo, eso también implica una reorganización en mi alma, en mi mente y así. Entonces, una cosa que se mueva por acá es como el efecto mariposa, termina impactando en otra cosa por acá. Lo mismo pasa, obviamente, en el caso de los suicidios. Entonces, una persona que se suicida, obviamente, impacta o tiene un efecto en el sistema familiar, en el sistema educativo, en el sistema, bueno, en muchas cosas. Recuerdo ahorita, por ejemplo, el caso de un chico que se murió o que se suicidó, no se murió, sino se suicidó por el bullying que le hacían porque era gay, creo que fue en Bogotá, en un colegio. Y entonces eso implicó el cuestionamiento incluso como sociedad colombiana, el empezar a pensarnos en un enfoque de gente, no, en una educación de la sexualidad en los colegios. Entonces, bueno, o sea, todo como que también implica un reorganizarse, tiene un impacto en lo demás, tipo efecto mariposa. Claro, Cami, ya pasando un poco más, ¿qué pasa cuando la persona no se suicida, sino que se autolesiona? O sea, no llega a cumplir su cometido. ¿Qué pasa en esa persona? O sea, ¿existe de alguna manera esa frustración por no lograr su cometido? Sí, digamos que hay algunas personas que tienen la intención explícita de suicidarse. Entonces se lesionan, digamos, se autolesionan, pero no con la intención de autolesionarse, sino con la intención de quitarse la vida y pueda que fallen. Entonces, por ejemplo, recuerdo un caso de una chica, bueno, se tomó como un frasquito, no recuerdo qué de sustancia era, digamos un veneno, por así decirlo. Los padres inmediatamente se dan cuenta y la llevan a un hospital, pasa por una fase de desintoxicación y finalmente la niña queda viva sin ninguna otra implicación física, por así decirlo. Pero entonces, en ese caso queda el riesgo de que la persona lo vuelva a hacer, incluso ella luego de eso empezó a amenazar a sus papás con cualquier cosa. Entonces la mamá le decía, tiende tu cama, algo así, y ella era, no, o sea, entonces si me obligas a hacerlo, me quito la vida. Y ya ves que sí soy capaz de amenazar con eso. Y los padres entonces decían, no, es que es por llamar la atención. Y ahí es cuando yo digo nuevamente, en esos casos hay que buscar ayuda profesional. O sea, en esos casos sí es importante que la familia entre a un proceso psicológico, puede ser psiquiátrico, pero que inmediatamente vayan a su EPS, informen del caso, porque pues no se sabe, digamos, si de verdad la niña, como lo decíamos en el episodio anterior, no siempre el tema del suicidio se debe manejar como que es un llamar la atención, porque puede que haya algo emocional que está pasando ahí de fondo y que tal vez, por ejemplo, en este caso, tanto como los padres como la niña, no una organización o un bienestar emocional. O sea, eso implica también como hay algo ahí en ese núcleo familiar que no está funcionando. Y
Ese es en el caso de que la persona falló en su intento. Hay otros, en cambio, que se autolesionan sin la intención de querer quitarse la vida. Entonces es simplemente como, no es un llamar la atención, sino un solicitar ayuda de otra forma. Es como otra forma de decir, oigan, aquí estoy y necesito ayuda. Entonces, por ejemplo, recuerdo en el colegio en el que trabajé como practicante de una niña que se cortaba los brazos y las piernas. Entonces, y ella inició en las piernas, o sea, cortándole sus piernas siempre que tenía algo que le daba rabia o que le daba tristeza. Podemos decir que en ese momento ella tenía la intención de quitarse la vida cortándose las piernas, porque no la tenía en realidad, pero sí era una forma de buscar ayuda. No a todos nos enseñaron a decir, oigan, estoy por un mal momento, emocionalmente estoy en las ruinas o pues no como triste, como estoy pasando por algo que siento que no puedo afrontar y necesito ayuda. Y algunos utilizan esto como un canal, como una forma de decir, por favor, aquí estoy. Claro, Cami, yo creo que vos nos acabas de decir, es como, podría decirse que es lo más importante de este episodio. O sea, si la gente no escucha todo lo otro, no hay problema. Escúchenlo, porque les conviene, porque ahorita vamos a hablar sobre la prevención. Lo que Cami acaba de decir, yo siento que es como el corazón de este episodio de hoy. Nosotros como personas adultas o nosotros como sociedad tenemos que comenzar a tener esta cultura de la empatía. Es hora de comenzar a entender a las otras personas, sea nuestra mamá, sea nuestro papá, sea nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro tío, nuestra tía, nuestro cliente, el vecino de 2 casas, de 3 casas. Tenemos que comenzar a generar este tipo de conversaciones, no necesariamente en el que yo sea tu mejor amigo y me contes todas sus cosas, sino en el que si necesitas ayuda, yo pueda ayudarte, yo pueda ser esa persona que te pase el número de un psicólogo, te acompañe a una cita psicológica, que si algún día necesitas desahogarte, puedas hacerlo conmigo y no pasa nada. No es necesario que las personas como que nos abramos del todo con las personas que tal vez no tenemos la confianza, pero sí poder generar esos espacios de confianza y poder generar esos círculos de confianza para que podamos crecer como sociedad y podamos entender que todos sufrimos de maneras distintas y que todos necesitamos esa compañía y necesitamos como esa persona al lado que nos ayude, esa persona al lado que esté con nosotros y que hágale que usted puede. Sí, totalmente de acuerdo. Necesitamos empezar a construirnos como sociedad. A veces nos perdemos en el individualismo. Hace unos días leía una imagen, ahora con todo lo que está pasando también aquí en Colombia, que decía que somos un país en donde nos importa o nos duele algo cuando nos salpica, pero si no, pasamos indiferente. Y eso es muy cierto. Entonces a veces no nos detenemos en pensar, ni siquiera, o sea, no vemos más allá de nuestros propios ojos y no nos detenemos en pensar que tal vez los otros están pasando un mal día, que tal vez incluso yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el mío. Yo a veces iba en mis viajes ahí súper ensimismada pensando y yo veía gente estresada, aburrida, incluso el chofer entonces se peleaba con la que necesitaba llegar rápido, bueno, o sea, como las discusiones típicas del mío. Y lo que me ponía a pensar es que definitivamente nos falta eso, lo que tú dices, empatía, en el entender que tal vez este otro también tuvo un mal día y yo aquí juzgándolo y yo aquí presionando y yo, o sea, como haciendo más una carga negativa ante los demás. Entonces, también está en el, es muy cliché, pero es cierto, es necesario que nos pongamos en los zapatos del otro, en que desde su, tal vez no sea, no logremos entenderlo igual porque no hemos vivido lo mismo, pero sí es posible que comprendamos desde nuestras posibilidades las emociones y que validemos las emociones de los demás. A veces a los hombres desde muy chiquitos, por ejemplo, se les enseña que si lloran son unas niñas y es como si fuera un insulto. Y entonces no validamos las emociones, siempre estamos intentando, o por ejemplo, alguien está pasando un mal día y no, pero no llores, no llores, no vayas a llorar, que no sé qué. Y siento que también nos falta mucho en el tema de la inteligencia y reconocimiento emocional, que eso será otro episodio de este podcast. Y bueno, y sin duda alguna los que están oyendo este capítulo también pues es como una invitación, un llamado a que seamos agentes de la prevención o del cuidado de la salud mental, ¿no? Para que no tengamos que llegar a extremos como el suicidio o esto de quitarse la vida, que es muy triste. Entonces seamos agentes del, sí, del cuidado de la salud mental y empezar siendo agentes es empezar reconociendo a los demás, quiénes están a mi lado, cómo se sienten los que están a mi lado y siendo empáticos.
siempre. Claro, Cami, y no necesariamente es que la empatía tenga que ser que yo me vuelva tu mejor amigo, no, con un saludo, con un buenos Exacto. días, ¿cómo estás? Con una sonrisa, porque hay gente que con su energía te contagia y te recarga. Me ha pasado mucho de que yo voy como en mis pensamientos por allá, elevado, y alguien me sonríe y yo como que me bajo y le sonrío, le vuelvo la sonrisa. Entonces como que todas esas Sí. cosas, todos esos pequeños actos que no quiere decir de que yo me vuelva tu mejor amigo ni nada, nada más te sonreí en el mío, o nada más te sonreí por ahí mientras iba caminando. Cami, Exacto. volviendo un poco al tema, nos dejaste yo creo que un poco claro lo que te voy a preguntar ahora. En todos los casos, ¿la persona que intenta suicidarse se le remite a psiquiatría o no es necesario que en todos los casos alguien que intenta suicidarse pase por psiquiatría? No necesariamente psiquiatría, pero sí, Pero sí, digamos, es obligatorio que vayan a un profesional o a la IPS, entonces que reporten el caso. O sea, yo pienso que eso sí es algo que no se negocia cuando hay un intento de suicidio. Entonces, ir a reportarlo ya sea por medio pues de la IPS, como te digo, y ya le harán una valoración a la persona y decidirán si necesita ir a psiquiatría o no y cómo va a ser el cuidado, porque incluso una persona que ha intentado suicidarse no puede estar sola, sino que necesita un apoyo familiar, o sea, alguien que te esté acompañando 24/7. Entonces, bueno, te dirán ya si ir a psiquiatría o no, o reportarlo mediante una línea telefónica, como la vez pasada que hablábamos de la línea 106. No es que sea obligatorio ir a psiquiatría, pero sí es obligatorio que se reporte el caso de intento de suicidio. Cami, este tipo de cosas, uno como familia lo supera. Sí, digamos que es un duelo que se puede elaborar. Yo te decía que hace un momento que sí, Ajá. que es un duelo, voy a decir algo muy redundante, muy doloroso, pero sí, que es un momento. No se olvida, o sea, no en términos de que me olvidé de esto y ya, y seguimos como si nada, sino que implica una reestructuración. O sea, eso sí, va a hacer que la familia no va a ser igual, las relaciones entre los miembros de la familia van a cambiar y tal vez muchas otras cosas, muchas rutinas familiares cambien, pero si se supera, sí, claro. O sea, llegará algún momento en el que tal vez las personas puedan resignificar, o sea, volver a esa muerte tan dolorosa, pero darle un valor distinto, entender que marcó un momento importante en nuestras vidas como familia, como amigos, pero podemos darle un significado positivo, por así decirlo, como de enseñanza, de que nos deja esto, que aprendemos, que sin duda alguna, como incluso muchas muertes, implica una transformación y tal vez hasta una madurez en nosotros. Yo leía por ahí que los momentos más difíciles son los que nos hacen más fuertes y la fuerza no necesariamente es que a partir de este momento no vuelva a llorar jamás en mi vida, sino que es una fuerza emocional, una fuerza que a partir de esto que me pasó entiendo la vida diferente, la significo distinto. Entonces, si se puede superar, claro, como un duelo, digamos que se puede, que se logra, pero sí implica unos cambios y enfrentarnos a esos cambios también a veces puede ser doloroso, pero es necesario. Claro, Cami, y es difícil el hecho de parar este tipo de cosas y poder avanzar. Yo siento que se lesiona mucho la confianza, se lesiona muchas cosas en la dinámica familiar que hacen que las cosas evolucionen. No necesariamente para mal, sino que evolucionen y la dinámica cambie y la dinámica de alguna u otra manera mejore y las personas comencemos a tener estas conversaciones de una manera más abierta. Sí, las personas que están aquí escuchando este podcast, digamos, ya hay un avance en términos de eso, porque se están dando la posibilidad de hablar en este tema, aunque no intervengan directamente, pero sí de escuchar por lo menos una discusión sobre eso. Sí, claro. Y en el caso dado de que quieran también de pronto conversar directamente con nosotros, como les contábamos en el capítulo anterior, pueden escribirnos en nuestros Instagram para poder tener estas conversaciones y también pueden hacernos sus preguntas a través de nuestro Instagram, que es @dg _Cali y de pronto también si quieren conversar con Cami, Cami tiene su Instagram también, @Camila Chirán, el cual yo Sí, creo que ella de alguna manera puede abrirlo y puede como
comenzar a generar este tipo de conversaciones para las personas que de pronto lo necesiten y también si necesitan ayuda psicológica. Cami de alguna manera también es psicóloga y ella trabaja en este tema, entonces por si sienten la necesidad, es importante que se acerquen a personas que ustedes consideren que lo necesiten y si consideran que necesitan ayuda psicológica o alguien de su familia necesita ayuda psicológica, háblenlo. Háblenlo que es importante. Háblenlo porque de alguna u otra manera necesitamos generar esas conversaciones y que en nuestras familias y que nuestros niños no les dé pena decir, oye, hermano, oye, tío, oye, primo, es que no me siento bien y que nosotros podamos ser esos gestores de cambio para poder hablar y poder generar estos espacios en los que podamos de alguna u otra manera crecer como personas y crecer como familia. Yo creo que ya el siguiente tema que vamos a hablar y vamos a tocar es la prevención. Cami, ¿existen maneras de prevenir el suicidio? ¿Existen maneras de que alguien diga, no, ya no quiero acabar con mi vida? Bueno, digamos que la prevención puede ser más enfocada en que el grupo familiar o que las personas cercanas a esta persona que ha pensado en el suicidio pueda prevenir. Incluso lo que te decía al inicio, el suicidio es un tema de salud pública y se han hecho muchas campañas desde las entidades gubernamentales como en torno a la prevención. Ya en términos más locales, por así decirlo, como más de la familia, pues está lo que habíamos mencionado en el episodio 1, intentar que no existan objetos con los que una persona pueda hacerse daño. Entonces, por ejemplo, ocultar sus cuchillos, tijeras, o sea, todo lo que que la persona puede utilizar para lastimarse. También está indudablemente que ya lo hemos mencionado mucho, pero lo reitero porque pienso que es fundamental asistir a profesionales, pues como en función de la prevención de este suicidio. También está entender las señales de alerta, informarse, no todos estamos informados y no todos conocemos cuáles son las señales que me dicen a mí que alguien puede suicidarse, entonces también está informarse sobre esto, como para yo poder decir, tengo un familiar o tengo un amigo que está en riesgo y que puedo ayudarlo, que puedo reportar su situación. Entonces también tiene que ver mucho con la educación. Yo diría que esas indicaciones de prevención. Claro, Cami, o sea, realmente la prevención viene siendo el crear ese círculo de confianza que creo que llevamos hablando de él desde el capítulo pasado, que es importante que las personas tengamos como ese círculo de confianza y que podamos hablar de estos temas abiertamente sin generar miedo, sin generar como este tipo de que la gente, si yo le digo que tengo miedo o que tengo ganas de suicidarme, como que no tengan que, no sientan ese miedo de que lo vaya a hacer, sino que más bien podamos como acercarnos a estos psicólogos y podamos buscar la ayuda que realmente necesitamos. Igual yo siento que este tema termina siendo busquemos ayuda, ¿sí o no, Cami? Sí, yo creo que lo fundamental es si ustedes como oyentes han identificado a alguien que está en riesgo de suicidio o ustedes mismos han tenido ideación o pensamientos suicidas, lo importante es de una buscar ayuda profesional. Hay cosas con las que a veces nos sentimos o estamos en la era de que somos los invencibles, de que todo está en la mente, de que, mejor dicho, podemos con todo y realmente hay momentos en los que no es así, en los que no podemos solos, en los que necesitamos batallar con el apoyo de alguien más y ese apoyo te lo puede dar una persona profesional. Entonces es importante que no tengamos miedo de decir me estoy sintiendo mal, no tengamos miedo de demostrar nuestras emociones y contarle o confiarle a alguien más, incluso estos pensamientos suicidas que se pueden presentar en algunas personas. Yo creo que no queda más sino agradecerte, Cami, por tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado a través de estos dos capítulos. Agradecerte también tu dedicación y el hecho de que podamos hablar de estos temas tan importantes con un profesional. Sí, 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 yo les agradezco a ti, a DG Store, por la invitación. Me parece que de verdad es algo muy importante que empecemos a consumir este tipo de contenidos que nos aportan como sociedad, que nos aportan en la construcción como personas y que definitivamente es algo distinto.
algo distinto a lo que normalmente consumimos y que me parece muy interesante. Entonces, muchas gracias por este espacio. Espero poder aportar o seguir aportando en esta temática que me gusta, para lo que me formé y desde lo que sé también, porque no es que tenga un amplio conocimiento y me la sepa todas, sino que es poder conversar contigo, poder conversar con quienes nos escuchan y que por Instagram o por otros medios nos pueden dejar sus preguntas. Y pienso que estas conversaciones son muy, muy bonitas. Muchísimas gracias, de verdad, por este espacio. A ti, Cami, por dedicarnos este tiempo y a ustedes, oyentes, por escucharnos, por aguantarnos acá todo este tiempo. De alguna u otra manera, queremos pues agradecer todo esto y nos vemos en el próximo capítulo. Mi nombre es David Giraldo. Que tengan una bonita semana. Hasta luego.